Seguimos, Javiercito querido, como te digo siempre. ¿Qué trajiste, Franco? Hoy vamos a cerrar de alguna manera un círculo quizás de algunos personajes y músicos y artistas que vine trayendo. Vamos a hablar de Wendy Carlos hoy, una música que quizás fue bisagra para la música contemporánea. Digo siempre quizás por la relatividad de la historia, de que muchos elementos fueron necesarios para que pasen todo lo que pasa a nivel géneros musicales, etc. Pero sí es verdad que Wendy es una pieza fundamental en lo que fue la música electrónica y no ha sido muy reconocida por la historia de la música. Ajá, yo nunca la escuché nombrar, por ejemplo. Nosotros hace un par de capítulos hablamos de Delia, Sí. Derbyshire. Sí. Dije que Delia abandona en algún punto la música cuando todo se torna más digital y más la música electrónica se va para el lado de los sintetizadores, deja la cinta. A ella le gustaba meter mano en la cintita. Exacto, y toda esa en esa época se estaba gestando justamente eso, el paso de lo analógico y acústico a lo digital y, ¿por qué no, sintetizado? Antes de hablar de Wendy Carlos, voy a leer unas palabras de ella misma que están publicadas en su propia web, que es www.wendycarlos.com, Por si. donde aclara: tenga en cuenta que se acaba de publicar una supuesta biografía sobre mí. Pertenece a la estantería de la ficción. Nadie me ha entrevistado nunca, ni a nadie que yo conozca. No hay ninguna comprobación de los hechos, no me reconozco en ninguna parte, es extraño. Descuidado, aburrido y dudoso. No es un estudio académico objetivo como pretende ser. Este volumen delgado y mezquino se basa en varias premisas falsas. Todos son especulaciones sacadas de contexto. Las fuentes principales son las entrevistas escritas por otras personas para artículos de revista. Sencillamente no hay forma de saber lo que es cierto o no. Nada es de primera mano. Esto lo aclaro porque puede ser lo que opine Wendy de la columna que voy a hacer ahora. Es decir, la información que fuimos sacando de Wendy obviamente siempre es por internet y diversas fuentes. Uno siempre va a las más confiables. Pero es verdad que con esto que digo que fue cierta persona no oculta en la historia, pero sí un poco deslegitimada o no puesta tan en consideración, no hay información tan clara. Por ejemplo, una biografía. Por eso ella misma aclara que salió una biografía, pero que no fue hablada con ella, no fue pactada con ella, etc. Wendy Carlos, nacida como Walter Carlos en Pawtucket, 14 de noviembre de 1939 en Rhode Island, Estados Unidos. Pawtucket es el pueblo muy pequeño, y desde su infancia va a tener los primeros problemas respecto a su identidad, ya que Walter, en ese momento, muy pequeño, dice sentirse mujer, cosa que imaginémonos, en los 40 no era lo más aceptado, un tabú muy grande respecto a todo lo que era sexualidad, identidad, etc. Entonces pasa una infancia atravesada tanto por eso, pero a la vez encontrando un escape por la música. Walter en ese momento empieza a tocar muy de pequeño el piano, lo cual ayuda de alguna manera a poder sobrellevar la vida tanto dentro de su familia como en un pueblo, digamos, chico y que no estaba en una capital para afrontar esos problemas, etc. No leí que tenga referencias fuertes en contra de sus padres, es decir, algún mal recuerdo duro o algo así. No lo leí, al menos de ella, pero bueno, es verdad que ya este conflicto desde una infancia tan prematura, digamos, le va marcando un poco el camino. La educación musical de Wendy comienza, bueno, como dije, cuando arranca a tocar el piano de muy pequeño, y la educación más académica pasa por la Brown University de Rhode Island, la Universidad Marrón, donde estudia música y física. Otra vez. Acá está bueno, ¿no? Volver a que, como nombro de nuevo a Delia, más que nada para entender que había una bisagra en la música también, de que no era solo que con el avance de la tecnología se podían hacer los avances musicales, y no era solo con los avances musicales que se podía hacer avances tecnológicos dentro de la música. Entonces,
tanto Delia, que era matemática, como Wendy Carlos, que era música y física, afectó mucho a que puedan trabajar y conseguir las herramientas que consiguieron. Esto lo vamos a ir viendo a continuación. Bueno, como dije, se recibe de música y de física ya en la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde va a residir desde 1962, ya a sus 20 y pico de años, viviendo en Nueva York, en los 60, una época alocada, y tras graduarse conoce a Robert Moog, y es uno de sus primeros clientes. A Robert, o conocido como Bob Moog, lo nombramos también en el capítulo de Delia, si no me equivoco, y puede que también en el de Theremin. Por eso digo que hoy podía llegar a cerrarse cierto círculo. Robert Moog es el que hace el primer sintetizador, que es el sintetizador Moog, que primero hace un prototipo un poco más rústico y después lo perfecciona. ¿Con quién logra perfeccionar el sintetizador Moog? Justamente con Wendy Carlos. Ellos se juntan una vez que Wendy se gradúa, y ella le sirve, a través de su capacidad musical, y ni hablar matemática y física, le sirve de muchas referencias a Robert, que obviamente también la tenía clara, ¿no? Pero lo que pasa acá es que es el primer desconocimiento de Wendy acá, porque no se la reconoce tanto por esa bisagra. De haber empezado con exactamente de la música de sintetizador. Exactamente, ¿y por qué lo digo? Porque ella saca su primer álbum gracias a Robert Moog, al sintetizador de Moog. El álbum se llama Switched on Bach, que es un juego de palabras, digamos, es conectando a Bach, sí. Porque es todo un disco de obras de Bach, pero con el sintetizador. Ahí va. Lo cual es una fucking bisagra en la historia de todo, porque rompe con la idea pasada de alguna manera de que si no era un instrumento no era música, qué sé yo, digamos, como una máquina iba a hacer sonar como una orquesta, etc. Y este disco de hora y pico tiene todas obras de Bach, salido en 1968, publicado en 1968. ¿Qué pasa? No solo rompe con una cuestión conceptual de la música y más ñoña, por así decirlo, sino que la rompe a nivel de ventas. Este disco, en pleno 1968, donde ya había bandas de rock muy populares, etc., ocupa el primer lugar por mucho tiempo, gana premios y hasta le compite al álbum blanco de los Beatles. Buena, Wendy, vamos. Y acá donde pasa un poco esto de que como un disco tan conocido en su momento, después no tuvo una nominación tan grande, por lo menos para Wendy. ¿Qué pasa? De ese disco nace gente a nivel inspiración como Giorgio Moroder. De Wendy. Claro, me explico. O sea, nace gente que a partir de o mismo le parte la cabeza a los Beach Boys, digamos. A partir de esta semilla que logran Wendy y Robert Moog, es una gran bisagra. Por eso es raro que en nuestra formación musical, etcétera, no se la nombre. Insisto con esto. ¿Qué pasa? Antes de este disco, el uso de sintetizadores o de injertos electrónicos dentro de la música eran muy mínimos. Era escuchar dentro de un tema 2 tonitos, algo que ni siquiera llegaba a ser una melodía. Teníamos el theremin, que ya lo nombramos en otra columna, pero que era un instrumento eléctrico, no tenía muchas modulaciones, etc. Esto ya era otra cosa. Esto había abierto una puerta que hasta el día de hoy nadie pudo cerrar, porque no hubo nada más, o sea, no hubo nada más nuevo que esto. Claro. Rompen todo con eso, rompen todo. Hay unas declaraciones de Wendy en el 1999 para la revista New Age Boys. Comenta: pensé que lo que debía hacer era obvio, usar la nueva tecnología para conseguir música atractiva que realmente pudieras escuchar. ¿Por qué no se usaba para otra cosa que no fuera música fea, entre comillas, acorde a los estándares académicos? Ya sabes, los más vanguardistas que tú, formalmente tediosos, atonales, seriales, con una camisa de fuerza dodecafónica. Mi amado campo, la música electrónica, fue diezmada, convertido en algo bastante odioso. Es como si tuviéramos que empezar todo de nuevo.
De todos modos, es bueno haber demostrado que el medio era mucho más flexible y capaz de lo que uno podía haber pensado. Esto ya obviamente en 1999, donde ella hace un análisis de su inicio y de lo que fue la transformación de la música electrónica. Obviamente, en la unión con Moog, no solamente la lanza ella a cierto reconocimiento que, insisto, fue a través de premios en el momento, pero no fue un reconocimiento general, pero sí también explota la empresa de Robert Moog, porque a partir de ahí también la venta de sintetizadores, etcétera, explota. Bueno, como ya mencioné, obviamente inspiración crucial para compositores de la época. Y otra declaración de Wendy, ya para esta más actual, para Diario El Mundo, en 2014, comenta que al principio de los 60 era muy difícil conseguir que la gente escuchase, ni hablamos de tomarse en serio, cualquier música que fuese producida de forma electrónica. Esto es muy importante. El público general la consideraba vanguardista en el peor sentido de la palabra, absolutamente sin ningún valor positivo o interés comercial. En realidad, casi toda la música hecha con medios electrónicos entonces eran composiciones originales de música contemporánea. Era la disonancia, la dodecafonía, lo aleatorio, la ilusión de la melodía o armonía y otros rasgos distintivos de la música moderna lo que hicieron de esta experiencia algo tan hostil y ajeno para tantas personas. Es decir, se usaba, o sea, no solo que se estaba gestando a un nivel medio tecnológico y muy técnico y ñoño, sino que también no se hacía música para escuchar con los inicios de la música electrónica. Se hacía todas cosas muy voladas. Wendy dice, yo lo que hice fue bajarlo a tierra y reproducir directamente. La música electrónica hecha con las mismas características no era ciertamente mejor, pero tampoco peor. Sin embargo, el medio electrónico estaba ya maldito. Y cómo ella logra romper con esta cierta maldición, que fue poco tiempo porque, bueno, también, ella puede hablar porque fue parte del nacimiento, entonces todo lo previo obviamente quedó muy chico, todo lo previo que hubo ella. En el 68 comienza un cierto ciclo de transición sexual, de Walter a Wendy, sí. Primero tiene un trabajo de hormonas a partir del 68. Ya en el 71 trabaja en la banda sonora de La Naranja Mecánica. Claro, exactamente. Todo lo que se escucha en La Naranja Mecánica es de Wendy. Exactamente. Bueno, sí, y muchas cosas que escuchamos a primer oído y parecen orquestas o sinfonías. ¿No? Pero es todo sintetizador, todo música electrónica. Del proceso previo que veníamos hablando, en 1972 directamente se somete a una terapia de cambio de sexo. Lo último que saca como Walter, esto es un dato de color totalmente ridículo porque no cambió la persona. Lo último que saca como Walter Carlos es en 1975. By Request se llama ese disco. Y como Wendy, su primera obra, de alguna manera, Switched, jugando de nuevo con esa palabra, pero on Brandenburgs, que es de un recital, de un concierto, de Brandenburgs. Su primera aparición con el cambio de sexo, ella la hizo, ¿qué pasa? Era una época ya 70s que estaba muy la lucha, presente ya, no era algo tan tabú obviamente como en su infancia, con sus conflictos, con sus problemáticas todavía, y ella por no querer ir a un lugar que la juzguen o ir a un canal tradicional, le hace una nota a Playboy, interpretando que iba a ser un lugar más abierto o al menos familiar quizás, y no le hacen una nota muy buena, no la tratan bien, la nota que se edita después no está buena, ella queda disconforme. Y yo creo que acá empiezan como, no digo los rollos de Wendy, sino digo también la decisión de ella de cuánto exponerse o cuánto pelear por ser cierta figura reconocida, yo creo que empieza a ir soltando. Sigue trabajando, hace la película de Resplandor después en los 80, en 1980 la música de Resplandor es de Wendy Carlos. No lo sabíamos porque no nos cuenta quién es Wendy Carlos.
También en el 82, o sea, El Resplandor es del 80. En el 82 hace la música de Tron. Ah, pero estuvo en... Película de Disney que yo no vi. Tron 1. No la vi. Icónica. Entonces, esto empieza a pasar esta mezcla de que sigue trabajando, pero ya sin ningún tipo de búsqueda pública. Lamentablemente por esto, por mala exposición, por someterse a malas entrevistas, por una cuestión de decir, bueno, tengo que vender un disco y terminas hablando de algo que no querés. Sí hay declaraciones de ella en su momento que sintió que el público no se lo tomó para nada raro o mal, sus decisiones y sus cambios. Sí, después también ella pasa por algunos momentos de siendo mujer, volviendo a vestirse más como hombre, digamos, como que hay algo que no para de transicionar en ella. Eso es como un dato o algo que vi que me dejó sorprendido. No por una operación, ella tampoco estancó su personalidad y muchas cosas de su estética. Un personaje muy lindo. Ya en los 90, bueno, estas últimas declaraciones que había leído, principios del 2000, hoy en día sigue viva Wendy. Ya no hay tanta información, no la vemos en redes sociales, por ejemplo, al menos yo no la encontré en las redes tradicionales. Sí recomiendo, así como escuchar sus discos desde Switched on Bach, que es el primero, hasta los últimos que tenga. Ese, a ver, es muy, quizás es más académico, pueden encontrar discos más voladitos, o sea, más etéreos. Recomiendo mucho su página www.wendycarlos.com. Ahí van a encontrar música, creo que están todos los discos de Wendy, dibujos de Wendy a mano, también arte digital de Wendy. Y hay algo muy interesante que es entrar a una página que mantiene un código muy internet pre-2010, que parece una boludez, sí. Pero hay algo de una página básica que la hace muy interesante y sobre todo porque yo creo que tiene casi toda su obra ahí. Así que bueno, cerrando un poquito este ciclo de alguna manera de traje de un artista, un músico, Wendy Carlos y bueno, y esta bisagra de la música electrónica expandida hasta la música contemporánea. Qué loco ser compositora o intérprete de obras tan icónicas que tenemos que nunca escuchamos. Que no sabemos. Sí. Tron, películas de Kubrick, digamos. Sí, es muy loco. Sí pueden encontrar, hay muchos, no en la página de ella, pero sí en YouTube. Hay recortes de ella, por ejemplo, explicando cómo funciona el sintetizador, que es muy lindo. Esto, no me quería olvidar. Hay una película que se llama Sister with Transitors. Hermanas con transitores o algo así. Película del 2000, es nuevita, es un documental del 2021, 2020. Es perfecta. Véanla porque habla sobre cómo la mujer tomó un poco, o cómo o por qué la mujer es la que inicia un poco la música electrónica, o cómo las mujeres fueron ingresando dentro de la música electrónica. No quiero como definirlo tan así porque sería poner un sello muy chico al documental, pero está muy bueno porque repasa la vida de por lo menos 6 músicas o 6 compositoras de música electrónica. Una es Delia Derbyshire, que ya la nombramos en otra columna. Otra es Wendy, que la estamos nombrando hoy. Pero hay por lo menos 4 casos más que son muy interesantes. Clara Rockmore, que no la hablamos cuando hablamos de Termin. Clara Rockmore, hoy